Palabra del día del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 22. Escuchemos. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decid que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decirlo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más, en el inicio de esta jornada, que espero que este día sea de muchas bendiciones para ti. El Evangelio de hoy retoma el mismo asunto del Evangelio de ayer. La opinión de la gente sobre Jesús. Ayer era Herodes. Hoy es el mismo Jesús quien pregunta: ¿qué dice la opinión pública? Y los apóstoles responden dando la misma opinión que ayer. Enseguida viene el primer anuncio de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús, dada por el evangelista Lucas. Para poder entender el Evangelio de hoy, quisiera que recordáramos aquellas preguntas cuando en un examen nos colocaba el profesor. Y nosotros respondíamos bien, exactamente, pero faltaban tantos detalles a esa respuesta que le habíamos dado al profesor. Entonces, por eso el profesor se veía obligado a explicar pacientemente todo el contexto de la respuesta. Y bueno, ahí era donde se comprobaba con amargura que habíamos dicho muy poco en comparación con lo que el maestro nos había dado y enseñado. Y pongo este ejemplo porque así sucede con el Evangelio de hoy. Jesús es el maestro, examina a sus discípulos, los lleva a un lugar solitario y comienza con las preguntas. Y la pregunta más importante de hoy: ¿qué dice la gente de mí? No es una pregunta difícil. Decir lo que es el otro, hace, piensa, y más si estamos en el día a día con él, es fácil de responder. Pero hay un detalle, que al hablar tanto, podríamos también caer nosotros en murmuraciones. Y veo que esa es la respuesta de hoy de los discípulos. También caen en la murmuración de lo que dice la gente, mas no lo que ellos consideran que es. Estando con Jesús, aún así no saben responder, viviendo con Él, compartiendo con Él. A esta pregunta responden los discípulos, según parece del Evangelio, todos ellos están callados. Parece una pregunta muy difícil. Y por eso ahora Jesús cambia la pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y vamos a ver cuál es el que menos sabe. Y al parecer es una pregunta que silencia a los discípulos, excepto al gran curioso que es Pedro, que responde instintivamente: tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Mesías. Ciertamente la respuesta es correcta, pero al mismo tiempo incompleta. También por esta razón Jesús ordena no decirlo a nadie, porque limitarse a darle a Jesús una identidad únicamente divina, solo el Mesías, es un poco arriesgado para los demás, para la comprensión de los que están afuera. Si los que están con Él no comprenden, ¿cuánto más los que están afuera, que no viven con Él, podrán desvirtuar la imagen de Jesús? Y así va a ser cuando tenga que estar presente a su condena de crucifixión.
¿Con cuánta frecuencia también hacemos alarde de nuestra fe colocándonos en un Jesús tan idealizado que poco tiene que ver con las debilidades humanas y por tanto poco tiene que ver con los hombres? Pienso cuando le preguntamos a la gente, ¿quién es Jesús para ti? Y comienzan a dar unas descripciones tan grandes que a veces pregunto si ese es el Dios que han aprendido a conocer o a ver. Y más aún si nos vamos a los extremos, a veces describimos a un Dios tan severo y en otras ocasiones un Dios tan amoroso. Hay que buscar el punto de equilibrio. No nos podemos olvidar que Jesús es humanidad, es hombre, pero es Dios. Y por eso vemos que Jesús ajusta la respuesta. Querido Pedro, este Cristo de Dios del que hablas es también el que será despreciado por los hombres, perseguido y asesinado, y después resucitará. No es el Dios de la victoria fáciles, de los poderes y de las glorias, ni siquiera de las certezas y ciertas verdaderas. Hay una vieja canción que dice, es el Dios que creó todo, pero escondió el amor detrás de las apariencias de la muerte y el dolor. Y con esto pienso así que aquí está el contexto de la respuesta de Pedro. Solo con dolor se puede comprender la verdadera identidad de Jesús, el Cristo de Dios. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. La comprensión total del seguimiento de Jesús no se obtiene a través de las instrucciones teóricas, sino a través del compromiso práctico, caminando con Él por el camino del servicio desde Galilea hasta Jerusalén. El camino de seguir es el camino de la entrega, el abandono, el servicio, la disponibilidad, la aceptación del conflicto, sabiendo con fe que habrá resurrección. La cruz no es un accidente del viaje, es parte de este viaje, porque en el mundo organizado a partir del egoísmo, el amor y el servicio solo puede existir como un crucifijo. Queridos hermanos y hermanas, quien hace de su vida un servicio a los demás, incomoda a los que viven aferrados a los privilegios y sufren. Con la enseñanza del Evangelio de hoy, considero que nosotros debemos estar muy atentos a poder reconocer, sin duda alguna, quién es Jesús para nosotros. Para uno era un Dios quizás tan glorioso, quizás era un Dios que esperaban una liberación de una guerra, de una rebeldía o una revolución quizás. Para otros es un Dios de amor y misericordia, es un Dios de perdón, de justicia, de paz. Aun cuando estamos con Jesús, ¿creemos conocerlo? ¿O simplemente decimos lo que los demás dicen de Él? Vivamos la experiencia con Jesús para conocerlo y realmente descubrir quién es ese Dios para nosotros, el cual considero es un Dios papá, un Dios de amor, un Dios que comprende y que acoge con un abrazo a sus hijos. Amén. Hoy, la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes o de la Merced es la fiesta de la Señora de la Misericordia y nos encomendamos a la protección de Santa María, alegría de los afligidos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.